El día de hoy veremos un periodo del tiempo del antiguo Perú denominado el Horizonte Medio. Iniciemos. El Horizonte Medio. Esta etapa de la historia del antiguo Perú, cuyas características principales están en que se va a dar un proceso de integración panandina y está ubicada precisamente entre los años 600 y 900 de nuestra etapa, va a estar ubicada entre dos intermedios, entre el intermedio temprano y el intermedio tardío. Y las dos principales culturas que se van a formar en este periodo del tiempo denominado el Horizonte Medio serán las culturas Wari y la cultura Tiahuanaco. El Horizonte Medio. Entre los años 600 y 900 después de Cristo, los pueblos del área andina compartieron un conjunto de rasgos culturales debido al predominio de estas dos culturas, Tiahuanaco y Wari. Tiahuanaco, que se va a formar muy cerca al lago Titicaca entre los países de Bolivia y el Perú, y la cultura Wari, cuyo principal origen se va a encontrar y se va a ubicar en el departamento de Ayacucho. Sus ideas religiosas y estilos artísticos de esta etapa empezaron a ser copiados masivamente en extensas regiones. Por ello se denomina horizonte. Recordemos que el ámbito horizonte o el término horizonte tiene que ver con aquellas culturas que desarrollaron o se desarrollaron en un espacio geográfico relativamente amplio. Por eso decimos que estas culturas tuvieron mayor extensión territorial y un notable desarrollo que sus antecesores, aquellas culturas que se formaron en el intermedio temprano. Recuerden ustedes que estas culturas del intermedio temprano fueron culturas más locales, considerados señoríos, es decir, un poco más pequeño, locales o regionales finalmente. A diferencia del horizonte temprano, en el que Chavín logró la hegemonía y el poder basándose en el prestigio de su templo, el templo de Chavín de Huántar, Tiahuanaco y Huari los hicieron a través de la formación de un estado territorial y conquistador. Aquí vamos a notar una importante diferencia entre el horizonte temprano con Chavín y el horizonte medio con Tiahuanaco y Huari. En la primera etapa, el horizonte temprano se caracterizaban por la vida pacífica que llevaron los pobladores al inicio de la formación de estas culturas preincaicas. En cambio, con Tiahuanaco y Huari, al decir que es un estado territorial y conquistador, formaron ejércitos que les permitiese a ellos defenderse, atacar y conquistar nuevas regiones. Este es un aspecto que desde la época anterior a ellos, en el intermedio temprano con los Moche, ya el antiguo poblador del Perú empezó a tomar mucho más protagonismo en el ámbito de las batallas, formación de ejércitos rigurosos que les permitiera, lo que te acabo de decir, una defensa y ampliación y conquista de sus territorios. En la parte inferior podemos visualizar una línea de tiempo donde estamos viendo a estas dos principales culturas, Tiahuanaco y Huari. Nótese que tanto Tiahuanaco y Huari tienen en común desde el año 600 al 900, ¿no? O la etapa del tiempo comprendido en el Horizonte Medio. Pero Tiahuanaco va a ir un poco más allá y va a empezar a decaer, perdón, más o menos alrededor del año 1100 después de Cristo, en el intermedio tardío, ¿no? Pero su mayor época de apogeo y esplendor de los Tiahuanaco definitivamente se va a dar aquí en el Horizonte Medio. En este periodo se formó una organización política que se extendió por gran parte del territorio peruano e impuso una unidad cultural como parte de su política expansionista. Ellos siempre quisieron crecer, no quedarse en su entorno. Siempre la visión de ellos era ampliar los territorios. Tuvo también una importante política de construcción vial. Quiere decir que el antiguo poblador peruano, en esta época del Horizonte Medio, empezó a construir carreteras, pero no como las que conocemos hoy en día. Hicieron caminos empedrados que serán la base para el futuro Capañán o Caminos del Inca, que se va a maximizar con los incas precisamente en el horizonte tardío, como medio para poder unir los pueblos que formaban el primer imperio prehispánico. Nos referimos a Huari, porque Huari será el primer gran imperio del antiguo Perú. A este periodo del tiempo también va a recibir diferentes denominaciones, como el segundo horizonte cultural,
el horizonte Tiahuanaco-Huari, el desarrollo del Imperio Huari y el segundo proceso de integración, ¿no? Con estas dos culturas que abarcaron, repito, una extensa porción geográfica, tanto en Perú como en algunos países de Sudamérica. Las características de esta etapa del Horizonte Medio. En primera instancia tenemos el culto extendido al dios de las varas. Nótese aquí que el dios de las varas, tanto de Tiahuanaco como de Huari, tienen una cierta similitud. Ambos también son conocidos como el dios Viracocha o Huiracocha, y que inclusive los incas también van a tener, le van a rendir culto a esta divinidad. Es una divinidad que tiene en ambos brazos, derecha e izquierda, báculos o varas. En la primera imagen, aquí a la izquierda, que vemos al dios de las varas de Tiahuanaco, lo vemos reflejado en su escultura en piedra en la parte superior de la portada o Puerta del Sol, que está ubicado precisamente en el actual territorio boliviano. Y el que vemos aquí a la derecha, el dios de las varas de los Huari, que ha sido graficado no solamente en textiles, sino también en su cerámica, que es uno de los principales aportes de esta cultura. Este culto extendido del dios de las varas, incluso en esta etapa del antiguo Perú, lo van a asimilar incluso desde la época de Chavín. Recuerden ustedes que uno de las deidades importantes de Chavín también fue el dios de las varas, que estaba graficado en la estela Raimondi. Estas culturas tomaron esta influencia también de los chavines y lo van a adaptar a su medio geográfico, a su modo de vida y a su propia religión. Entonces, una característica importante, el culto extendido al dios de las varas. Segunda característica, la difusión de un estilo artístico particular, tanto en diseños como en la utilización de colores. Vemos aquí otra vez la comparación de la cerámica, Tiahuanaco y Huari, ejemplos de queros o vasos ceremoniales. Los diseños son similares, los colores también se asemejan, no vemos ahí ciertas diferencias, pero también ciertas similitudes en cuanto al diseño. Cuanto un diseño para hacer estos vasos ceremoniales que generalmente eran utilizadas en rituales para beber la chicha, cuanto más decoración tenía, es que se utilizaba en rituales religiosos y en el culto a sus dioses. En cambio, vamos a encontrar también queros que tienen menos diseños, menos formas artísticas en cuanto al acabado, que era el del uso cotidiano. Pero nótese aquí que el estilo particular, ¿no?, va a ser común a ambas culturas en esta etapa. Y en su cerámica lo podemos ver perfectamente. El tercer o la tercera característica es el establecimiento de estados militaristas y expansionistas, tanto para los Tiahuanaco como los Huari. Ambas culturas tuvieron ejércitos, un ejército importante. La milicia fue algo que los motivó a ellos para poder expandir sus territorios. Tiahuanaco lo hizo en lo que vendría a ser Bolivia, Perú y el norte de Chile. Es decir, su cultura amplió y tuvo su influencia en la zona sur del Perú, pero en la actualidad abarcaría 3 países. En cambio, los Huari, que se originan en Ayacucho, su expansión se va a dar por gran parte del territorio, solamente peruano, pero en la costa y sierra del Perú, como vemos en el mapa de la derecha. Ellos no solamente se circunscribieron a su espacio inicial, sino crecieron, empezaron a expandirse. Otra característica es un modelo de ciudad que se repitió en importantes centros urbanos construidos a lo largo de toda la costa y sierra. Nótese aquí los modelos de ciudad tanto de Tiahuanaco, en el lado izquierdo, como el modelo de ciudad de los Huari. Nótese aquí una característica común, es que utilizaron ambos la piedra, ¿no? Sobre todo en los sectores de sierra y también en la costa, pero básicamente este modelo de seguir un patrón establecido, un determinado espacio para el culto religioso, carreteras o caminos, sectores para la agricultura con los Andes y también un sector para la vivienda del pueblo o el común. También caracterizó a ambas culturas para tener estos modelos que hoy en día podemos ver en gran parte de nuestro territorio. Finalmente, vamos a ver el mapa de este periodo, el Horizonte Medio, con las culturas de Tiahuanaco y Huari. En el mapa tenemos los sitios arqueológicos, tenemos la expansión Tiahuanaco, que lo vemos aquí en rosado, ¿no?, que abarca estos países, Bolivia, Perú, parte de Chile, y en naranja la expansión de los Huari, que solamente la vamos a encontrar en el territorio del Perú. Vamos a ver los sitios
de expansión Huari, los sitios arqueológicos de Huari. Tenemos varios de ellos. Pampa Grande, tenemos Moche Tardío, Huaricochapampa, Oncopampa, Cajamarquilla, Huarivilca, Azángaro, Huari, que es la capital en Ayacucho, Conchopata, Jincamoco, Piquillacta. Y algunos de la cultura tiahuanaco serán Choquepuquio, Tiahuanaco mismo, que estará ubicado al sur del lago Titicaca, y muy cerca a ellos el Cerro Baúl. Entonces, vemos en este mapa que la extensión de ambas culturas fueron importantes, fue grande, lo cual indica que el Horizonte Medio también cumplió con estas características que anteriormente ya habíamos estudiado. Muy bien, chicos, espero que esta clase haya sido entendida. Gracias por tu atención. Ahora estaremos muy atentos a las indicaciones que te voy a dar. Nos vemos muy pronto, chicos. Gracias.